y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Dile conmigo otra vez, con tu corazón, dile. Y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Señor, tu nombre sobre todo es, Señor, supremo, digno de alabar eres, Padre. Gracias porque tú vives, Señor. Gracias por sostenernos. Gracias por cuidarnos, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias por hablarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos más, mucho más de lo que merecemos. Porque si algo merecemos según tu palabra es condenación. Pero nos has dado perdón, redención, bendición, Señor. Y en este día tan importante, Señor, porque es tu día, el día del Señor, queremos pedirte, Señor, que tú sigas haciéndote presente, Señor. Y nos hables ahora en tu palabra, Señor. Habla en nuestros corazones. Santo Espíritu, si mis palabras no están ungidas por tu Espíritu, Señor, no son más que palabras de hombre vacías, Señor. Pero si es tu palabra y eres tú, Señor, tú puedes hacer, llamar y tocar. Bendice nuestras vidas. Bendícenos hoy, Padre. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Pues qué gozo es estar acá con ustedes y seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 10 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, perdón, ya el capítulo 10 lo terminamos la semana pasada. Y seguimos, como siempre hacemos, nuestra declaración de fe, nuestra encomienda de predicar toda la Biblia, de pasta a pasta, Génesis, Apocalipsis, porque es inspirada por Dios, contiene la mente de Dios, su revelación, su carácter, su voluntad para la humanidad. Dice la palabra en el Salmo 138:2, quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Checa esto, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Jesucristo dijo, orando por nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez mostrándoles, un día le mostraban a Jesucristo el templo precioso, en una de las 7 maravillas antiguas, y él dijo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la predicamos toda completita. Es nuestra base moral y espiritual, es nuestra máxima autoridad, tiene capacidad para transformarnos, para darnos vida eterna, para darnos herencia con todos aquellos que hemos hecho a Cristo el Señor de nuestras vidas. Creemos firmemente que no es un libro de alegorías antiguo, leyendas, o de superstición, o de esoterismo. Creemos que es historia real, fidedigna, quien Dios mismo la que Dios mismo ha confirmado. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creemos que Dios es el productor, el diseñador, el sustentador, el dueño y señor de todo lo que existe. Él tiene, y solamente Él, la autoridad para darnos verdadero significado. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y es un libro único inspirado por Dios a través de sus santos hombres. Por eso requiere y merece toda nuestra confianza, devoción, entrega, compromiso y fe. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero hacer un contexto de este libro de Hebreos, ¿verdad? Con nuestro compromiso de predicar toda la Biblia hemos venido desde hace 7 años navegando desde Mateo y ahora llegamos hasta el libro, la carta a los Hebreos, escrita probablemente entre el 65 y 66 después de Cristo. Algún judío creyente en Cristo que se está dirigiendo a 3 tipos de judíos diferentes, ¿verdad? Los judíos son el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Que rechazó al Mesías, pero en ese tiempo algunos ya habían creído, pero estaban siendo debilitados en su fe. Había otro tipo de judíos que estaban siendo estaban intelectualmente convencidos de que Cristo era el Mesías, pero no estaban tomando la decisión en su corazón de entregarse a Él. Y también la dirige a judíos que definitivamente no creían que Jesús era el Mesías, ¿no? Pero el problema era que en aquel tiempo, por la persecución, cuando alguien declaraba públicamente su fe en Jesucristo, era perseguido por los judíos incrédulos. Si tenía una posición social la perdía, si tenía posesiones se las quitaban, incluso la familia los llegaba a abandonar.
Pero lo peor de este momento para esta gente a la que le está escribiendo esta carta el autor es que estaban en el peligro y en la tentación de regresar al viejo sistema religioso de la ley de Moisés. Y se da la tarea de explicar que esta ley cumplió un propósito. Y por eso esta carta también lo que hace es hacer exhortaciones muy fuertes a no ir atrás de la fe, sino a dar un paso de obediencia, a invitarles a confiar que Cristo es suficiente, es la meta, que si llegaron a Cristo ya no tienen que ir a ningún otro lugar, ya no hay más que hacer. Y para esto lo que hemos venido viendo por estos 10 capítulos establece dos cosas muy importantes, toda esta carta. Primera, Cristo es mejor que todo, por dos cosas básicas. ¿Por quién es? Su identidad. Desde el capítulo 1 nos enseña que Cristo es Dios hecho carne. Él es supremo, superior a cualquier maestro, cualquier religión, cualquier filosofía. Él es omnisciente, omnipotente, inmutable, eterno, preexistente, victorioso, absoluto, creador de la humanidad, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la primera parte, establece que Cristo es mejor. Segundo, que la obra que Él vino a hacer de redención quedó terminada a la perfección y fue suficiente, eficaz. Siendo Dios, al mismo tiempo se hizo hombre en toda la extensión de la palabra, pero sin pecado, vivió la vida perfecta que ningún humano en ningún tiempo puede ni podrá vivir. Murió de la manera más terrible, recibiendo el castigo de nuestras maldades, redimiéndonos, pagando el costo de nuestra libertad y esclavitud del pecado. Resucitó venciendo a la muerte, nuestro mayor enemigo, nos ofreció vida eterna y acceso al Padre. Entonces es lo que establece. ¿Quién es Dios? Mejor que todo. Lo que ha hecho Cristo es suficiente. Ya no hay más que agregar. Ni ritos, ni obras, ni sacrificios. Es de lo que se trata Hebreos. Por eso es que nos hace una exhortación tan fuerte Hebreos. Porque todas estas realidades, nos dice el autor, demandan una respuesta en fe. Si Dios, el creador del universo, si el juez justo ha hablado, si Él ha dado lo mejor de sí mismo, entonces nos demanda que respondamos. Que no nos endurezcamos, que no seamos incrédulos, que no seamos rebeldes, necios, vagos de corazón. ¿Se acuerdan? Vimos todo esto en Hebreos. Nos exhorta a perseverar. Nos dice, atiendan con diligencia, retengan hasta el fin, con firmeza, esta confianza en Él. Guarden la esperanza que hay en sus promesas, porque Él es fiel. Y nos hace la invitación, les está haciendo la invitación a estos judíos, abandonen cualquier forma de religión externa, caminen en fe, en una fe genuina, hasta ver un fruto de esa fe en una manera de vivir, para ser hallados fieles. Y bueno, estamos en esta recta final de Hebreos y vamos a entrar a lo que es la aplicación práctica. Casi todas las cartas están así conformadas en una parte donde nos dan teología, enseñanza, pero la siguiente parte es la respuesta. Es algo bien importante, porque no importa cuánto conozcas de la Escritura o cuánto llegues a entenderla, si no está afectando tu manera de vivir, no te sirve para nada. Y entonces es lo que vamos a estar viendo. Y lo que quisiera hacer hoy es recapitular a un ritmo más lento y vamos a ver solamente el primer versículo, porque estamos a punto de ver un capítulo precioso. Y vamos a ver rápidamente lo que vimos en los 10 primeros capítulos. Fue algo hermoso, fue algo denso. Y vamos a ver la conexión clara entre los primeros 10 capítulos y los últimos 2 para tener todo el power de la carta. Y bueno, entre otras cartas, ¿qué hemos visto? Esta carta nos ha dejado claro que el hombre ha ofendido a Dios, ha transgredido su ley, merece la muerte y no tiene recursos para acercarse a Dios, ¿verdad? Y hacer la paz por sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Espiritualmente un muerto no puede hacer nada a menos que Dios tome la iniciativa y haga algo al respecto. Y precisamente esta carta nos explica cómo Dios mismo dio este sistema religioso a un pueblo, al pueblo de Israel. Y lo hizo para darse a conocer a la humanidad, para darles una manera de cómo acercarnos a Él, recibir perdón de pecados, reconciliación, para que este sistema anunciara una salvación definitiva en Cristo Jesús. Vimos cómo este sistema religioso estaba basado en sacrificios, miles de sacrificios de animales que fueran inocentes, bueno, sí, pues inocentes porque no habían hecho nada y sin mancha o perfectos. Aparte, tenía también un sistema de sacerdocio que presentara estos sacrificios, ¿no? Cumpliendo una serie de leyes, de ordenanzas, de rituales. Y vemos animal tras animal sacrificado, degollado, destazado, consumido por el fuego. Eso es lo que veían ellos cada día de su vida, miles de veces, porque recordaban algo. El Antiguo Testamento nos recordaba algo.
La paga del pecado es muerte. En Cristo solo hay dos calificaciones: 100% perfecto y 99.9 ya es reprobar. Entonces, de manera que para yo morir necesitaba presentar un sustituto inocente, porque yo no lo hacía, todos hemos pecado. Un sustituto perfecto que muriera en nuestro lugar. Y cada sacrificio representaba a Cristo, quien es nuestro sustituto, cuando fue inmolado en la cruz del Calvario, recibiendo el pago de nuestros pecados. Un sacrificio único, perfecto y suficiente. No solo eso, el sistema judío no solamente estaba basado en sacrificios de animales, sino en un sistema sacerdotal, como ya lo mencioné, alguien que fungiera como nuestro representante entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos enseñan que hicieron que se cerrara el acceso a Dios. Eso es algo muy importante entender. La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que Dios está enojado con el pecador todo el tiempo, que somos objeto de su ira porque somos hijos de desobediencia. Y si tú pretendes ir así en tu propia justicia delante de Dios, vas a ser condenado por la eternidad. Entonces necesitamos un mediador. Esto enseñaba ese sistema. Un mediador que pudiera presentarse por nosotros en la presencia de Dios para presentar este sacrificio, para interceder por nosotros, para presentarnos delante de Dios limpios, dignos y perdonados. Y nos dice Hebreos, esto era un símbolo para mostrar que Jesucristo es este sumo sacerdote perfecto, hecho nuestro único mediador entre Dios y los hombres, dice en 1 Timoteo, que nos introduce eficazmente a la misma presencia de Dios. ¿Con qué propósito? Tener el más alto propósito de Dios para la humanidad. ¿Sabes cuál es? Restaurar la comunión con Él. La comunión con Dios se rompió desde el primer día, no sé si el primer día, pero desde la creación, desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió nuestra comunión con Dios. Pero Él no quiere que nadie se pierda, nos comenzó a perseguir y su más grande anhelo es volver a tener acceso a su presencia sin que nada se interponga. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Hay algo que tenemos que entender. No somos un cuerpo con un alma. Esto no eres tú. Hay un alma eterna en tu interior que habita en un cuerpo temporal. La Biblia dice que fuimos hechos con eternidad y Dios está interesado en eso, que pasemos una eternidad con Él. La otra opción es pasar una terrible eternidad en tormento inimaginable, ¿verdad? 80 años, acuérdate, no son nada comparados con la eternidad y Dios no quiere eso. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos por medio de Jesucristo. Eso fue lo que Cristo logró, asumiendo la peor parte en el plan de redención, tomando el costo mayor, tomando nuestro lugar en la cruz, siendo humillado, flagelado hasta la muerte de la manera más horrible, pero resucitando con poder. Y dice Hebreos, nos enseña esto: abrió un camino nuevo a la reconciliación por medio del cuerpo de Cristo, y hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente. Ya no hay puertas cerradas. En Cristo hemos recibido gracia, perdón de pecados, vida eterna. Y aunque no nos cuesta a nosotros nada, sino confiar en Cristo, no significa que no costó, ¿verdad? El costo fue muy alto. El pecado exige derramamiento de sangre, sí o sí. La paga del pecado es muerte, pero Cristo pagó nuestra deuda, siendo nuestro sustituto. Y este es el nuevo pacto del que habla Hebreos. El antiguo pacto es el Antiguo Testamento de sacrificios y sacerdocio, pero este es el nuevo pacto, ya no basado en ritos, ya no basado en sistemas sacerdotales, en sacrificios interminables, sino basado en una obra completa y basado en nuestra fe, en nuestra confianza en lo que Cristo hizo, en las promesas divinas. El antiguo pacto nos dice en Hebreos 10, si tú lo quieres leer con calma después, que era solo esto, una sombra de una realidad que llegaría cuando Cristo viniera. Y nos dice que todos esos sacrificios y todo este sistema sacerdotal, nos dice algo, jamás pudieron perfeccionar a nadie. Nunca pudieron limpiar la conciencia de un solo israelita. Nunca pudieron quitar los pecados de nadie, solo los cubría, porque era un símbolo externo, entonces solo afectaba lo exterior, pero no podía hacer nada en el corazón, que es donde estaba la raíz del problema. Pero hoy, siendo Cristo la realidad de las cosas, ya no una imagen, dice Hebreos que con un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos, limpió nuestras conciencias, quitó el pecado del mundo una vez y para siempre, y fuimos apartados por Dios para la eternidad. Eso es lo que nos dice que es el nuevo pacto. Mientras que el antiguo pacto tendría miles de sacerdotes ofreciendo los mismos sacrificios cientos de miles de veces sin quitar jamás el pecado por completo, solo cubriéndolo temporalmente, Cristo quitó el pecado del mundo.
Otra cosa interesante que nos enseña Hebreos es cómo estos miles de sacerdotes entraban a un tabernáculo terrenal. Lo vimos con fotografías y todo, ¿no? Había un lugar, ese tabernáculo representaba la presencia de Dios, tenía un lugar santo, un lugar todavía más santísimo, y ellos, solamente los sacerdotes podían entrar, pero entraban temerosos de morir, porque si no cumplían los ritos podían morir. Entonces hacían sus quehaceres y se iban. El sumo sacerdote, el principal de todos ellos, entraba una sola vez al año a un lugar especial llamado el lugar santísimo. Ese lugar todavía era más restringido. En todo el tabernáculo te das cuenta que no había lugar para sentarse, porque el trabajo era interminable. Una y otra vez, una y otra vez. La gente pecaba y otra vez tenía que regresar por otro cordero, y volvía a pecar, tenía que regresar por otro cordero. No completaba nada. Pero Hebreos nos dice que nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos. No solamente una tienda temporal o un templo de piedra, sino que traspasó los cielos, se sentó a la derecha del Dios Altísimo, y dice algo muy especial que ahorita vamos a leer. Él se sentó en el trono a la derecha del Padre, lo cual es una señal de que todo fue consumado, como él dijo cuando murió en la cruz. Hebreos 10, 11 al 14 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido, checa y subraya, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, vuelve a subrayar, para siempre a los santificados. Esto es algo precioso, mis hermanos, porque Cristo completó de tal manera nuestra redención que solamente está sentado ahí, esperando a que sus enemigos sean subyugados, puestos por estrado de sus pies, y que Él regrese a retomar lo que es suyo. Cristo está por venir. Y en Cristo, nos dice, nuestra salvación está completa. Otra cosa interesante que vemos en esta recapitulación es que en este nuevo pacto ya no tenemos a alguien que nos esté empujando, que nos esté condenando para que cumplamos la ley y que nos convierta en legalistas, ¿no? Que nos esté empujando, haz esto, haz lo otro, haz tradiciones, haz aquello. Sino lo que leemos ahí mismo en el capítulo 10 es que el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros dice algo precioso: pone su ley en nuestros corazones y la escribe en nuestras mentes. Dice: y nunca más se acuerda de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Entonces lo que nos está hablando es de una transformación interna, lo cual ningún rito religioso de aquellos tiempos pudo hacer. Entonces ahora tenemos una nueva naturaleza con la cual no solo podemos obedecer. Antes no podíamos, éramos esclavos. Pero hoy no solo podemos obedecer, sino que deseamos, amamos obedecer, disfrutamos obedecer. Aborrecemos nuestros pecados. Antes amábamos nuestro pecado y no queríamos que nos lo quitaran. Lo veíamos así como perritos que miran un pedazo de carne, ¿no? Pero el día de hoy en Cristo tenemos algo superior, más hermoso. Por eso nos deja claro: en Cristo ya no hay más que hacer para ganar la salvación. Eso es lo que dice Hebreos. Cristo ya pagó lo que se debía. Rotundamente nos dice: la deuda de nuestras maldades ya fue pagada. Ya no son necesarios sacrificios, ni ritos, ni buenas obras, ni nada. Eso es lo que nos deja claro Hebreos. Tú lo puedes leer. Ahora, queda entonces la pregunta. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos queda hacer? ¿Verdad? Lo vimos en este capítulo. Sí, Dios nos llama a honrar a Dios, pero ¿cómo honramos a Dios sin sacrificios, sin ritos, sin tradiciones, sin sacerdocio? Nos lo dice con toda claridad y nos va a hablar de todo un capítulo completito: viviendo por fe. Ok, entonces ¿en qué consiste esta fe? ¿Verdad? Lo vimos en semanas pasadas, en el capítulo 10. Dios nos dice: bueno, lo que les queda y estas son sus responsabilidades. ¿Se acuerdan? Acérquense a mí. Eso es lo primero. Ya la puerta está abierta, ya no hay camino restringido. Si ustedes están en Cristo, hay camino libre abierto, así como si fuera un freeway de aquí. Puedes entrar, ya está inaugurado. Y nos dice: Cristo es ese camino, vivo y nuevo. Acérquense a mí confiadamente. Mi cuerpo, o el cuerpo de Cristo, fue rasgado. Había algo que separaba ese lugar santísimo, que era un velo, ¿verdad? Y cuando Cristo expiró, ese velo fue rasgado en dos, porque significa que el acceso a Dios quedó abierto. Ya no está restringida la habitación de Dios. Podemos entrar con plena confianza y libertad, pero nos dice: háganlo de la manera correcta. Número 1 nos dice: requiero que se acerquen con un corazón sincero. Puedes leerlo eso en Hebreos 10. Con un corazón honesto. Eso es lo primero, libre de hipocresía.
no en actos religiosos que nada pueden hacer en tu interior, que a veces ni siquiera entiendes. Dios pide un corazón sincero. Número 2, dice por ahí en el capítulo 10, acérquense a Él con plena confianza de su salvación, certeza en la verdad, abandonando completamente la incredulidad, plena certidumbre de fe, dice, en que en su amor, en su salvación, ya sucedió. Cristo ya murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Nada nos puede arrebatar de su mano. Así quiere Dios que te acerques a Él. Número 3, acércate a Él con la seguridad de que has sido limpiado de toda maldad. Esto es, con una conciencia libre de culpa. Un judío nunca tenía la conciencia libre de culpa, aunque trajera mil ovejitas. Siempre su culpa lo mataba. Pero cuando venimos a Cristo, somos limpiados de la culpa. Y solamente Cristo puede darnos eso con su espíritu. La religión jamás podrá limpiar nuestro corazón. Pero Cristo nos da un nuevo corazón, purificado de mala conciencia por la fe. Eso es lo que dice en Hebreos 10. Nos dice que nos acerquemos a Él en una conducta santa. Que se habla de limpieza práctica, el resultado de haber sido lavados por la palabra de Dios en mi corazón. Nos dice que a pesar de que vivimos en un mundo incrédulo y blasfemo, que no tiene congoja, que peca sin temor a las consecuencias, nosotros tenemos que perseverar hasta el final de nuestras vidas a pesar de cualquier dificultad. Y nos dice, háganlo sostenidos en la esperanza, puesta en las promesas de Dios, que se sostienen las promesas de Dios, confiando en un Dios que no miente. Hoy vamos a hablar de eso. Dice, ocúpense. Estas son las cosas que sí tenemos que hacer, ¿se acuerdan? Ocúpense de que su fe se manifieste en amor, en cuidado unos por otros, en estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, en amar la comunión de la iglesia entre hermanos, que nos exhortemos unos a otros, recordándonos que ya viene el Señor. Ahí está a la vuelta de la esquina, su regreso. Eso es lo que Dios pide de nosotros en respuesta a lo que Él ya terminó. Acuérdate de eso. Y nos ha quedado muy claro en Hebreos. Dios no está esperando tus buenas obras para bendecirte. Dios no está esperando tus sacrificios o tus ritos para salvarte o bendecirte, porque Efesios es claro, ya te bendijo en tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que Dios está esperando es que respondas en este tipo de fe y confianza, que tu vida, que tus decisiones muestren esta obediencia a la verdad, a la voluntad de Dios, que se manifiestan por esta fe. Y por estas inigualables e inimaginables bendiciones nos da una quinta exhortación. Ahí vamos, ¿verdad? Recapitulando. Y yo creo que esta fue la más pesada de todas. La vimos la semana pasada. Si estuviste aquí, si no, escúchala. Pero se dirige a estas personas otra vez, que están intelectualmente convencidas de que Cristo es el Mesías, pero no se rinden a Él. Y les dice, respondan, no pequen deliberadamente por incredulidad, porque si no, están haciendo a un lado a Cristo, ¿verdad? Está hablando a aquellos que en algún momento han sido tocados por el Evangelio, o que lo escuchan, e incluso que vienen a la iglesia cada domingo, que simpatizan, pero su compromiso es superficial. Se acercan a la iglesia, conviven, pero siguen viendo nomás desde la orillita y no quieren dar un paso o un compromiso total de corazón. Y se hace visible, ¿por qué? Pues cuando no hay transformación en su vida, cuando siguen siendo exactamente lo mismo, nomás hablan un poco más cristiano, ¿verdad? Se saben algunos versículos, pero no hay transformación. Y vimos que hay un peligro en esto, nos dice el autor de Hebreos. Puede haber apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar intencionalmente aquello que habían considerado como verdad, literalmente desertar. Y nos dice, solo hay dos opciones al escuchar estas verdades: ¿crees o te salvas? O no crees y te vuelves apóstata. Pero es algo muy espantoso rechazar el Evangelio, porque quedas sin camino al perdón. Nos vimos esto, ¿verdad? Es posible y necesario frenar el camino a la apostasía. Aprendimos esto. Un apóstata tiene suficiente información para ser salvo, pero voluntariamente dice no gracias. Y hay consecuencias. Un apóstata tropieza y ya no se levanta. Y vimos las causas variadas. Puede ser persecución, Cristo no vale la pena que yo sea perseguido por Él. Puede ser falsos maestros, pues es que ya viste, todos son puros mentirosos y ya no regresa. Tentación, es que amo demasiado esto como para entregarme a Cristo. Negligencia, mañana leo la Biblia, hoy no voy a la iglesia, hace mucho frío. Lealtad a las tradiciones religiosas, no puedo dejar esto, no puedo abandonarlo. Dejar de congregarse, no congregarme, todas esas cosas pueden guiar a este lugar. Es un lugar peligroso, ¿no? Y nos dice que hay consecuencias muy graves. Ya no queda más sacrificio por los pecados,
porque Cristo es el camino y la verdad y la vida, ¿no? Y fuera de Cristo, ¿qué otra cosa puede expiar nuestros pecados? Si no es solo la sangre de Cristo. Entregarme a mi viejo estilo de vida, a mi religión o a mi filosofía es rechazar la verdad, es alejarme de Cristo. Y sin su sacrificio solo queda pena de muerte. Dice Hebreos 10, 27 al 31, para que leértelo y tú mismo lo veas. Dice así: lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, lo que llama a Jesucristo la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios de hoy. Y es lo que vimos, aprendimos, ¿no? No es a Satanás al que debemos temer, es al Creador del cielo, porque le hemos ofendido. ¿Y por qué es tan duro? ¿Por qué es tan fuerte la condenación? Bueno, lo dijimos también. Dios entregó lo más caro, lo más precioso que tenía para salvarnos. Pudo haber entregado, lo comentaba ayer con mi mamá, pudo haber entregado universos enteros, pudo haber hecho otra raza de seres humanos que muriera por nosotros. Sin embargo, Dios decidió dar a su Hijo unigénito, lo más caro y lo más precioso que Él tenía. Y decirle que no a Dios es decirle: sí, pero no gracias. Es pisotear la sangre de Cristo y es quedar bajo este terrible juicio. Y esto pasaba, ¿no? Los judíos estaban en sufrimiento, estaban dudando, pero el autor les vuelve a decir: acuérdense de su principio con el Señor. Sufrieron terriblemente, pero permanecieron firmes. Los pusieron en ridículo, en público, los golpearon, algunos fueron encarcelados, otros fueron despojados de sus bienes, pero lo aceptaron con alegría, porque tenían un futuro glorioso. Recuerden la recompensa que les espera. Perseveren con paciencia haciendo la voluntad de Dios para que puedan recibir lo prometido. Ya viene el Señor. Dice Hebreos 10:38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es lo que nos está diciendo. Y en este texto nos da el preámbulo para el capítulo al que vamos a entrar, ¿verdad? Fue una larga recapitulación, pero es importante tener en la mente qué es lo que viene, ¿verdad? Este capítulo se le llama el Salón de la Fama de la Fe. Otros le llaman el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento. Pero con todo lo que vimos, espero que entiendas por qué es tan importante cerrar con la fe, la excelencia y la primacía de la fe. ¿Por qué? Porque un sistema religioso puesto por Dios, diseñado por Dios, también estaba puesto para acercarse a Él por fe. Entonces tenía Dios que manifestar que era por fe. Aunque los judíos lo convirtieron en un sistema de obras, con muchos requisitos legalistas, ¿no? Ya en este tiempo, algo que Dios había puesto que era para fe, ya era un sistema de esfuerzo propio para ganar mi salvación, para ser deudor a Dios con mis fuerzas. Pero Dios lo diseñó como un sistema basado en la fe. Y eso es lo que nos va a enseñar en Hebreos capítulo 11, que Dios jamás iba a redimir al hombre por obras, sino por fe, porque el hombre no puede justificarse en sus fuerzas delante de Dios. Y habla de sacrificios, lo vamos a ver, pero no para ser deudor a Dios, ¿verdad? No para decirle al Señor: Dios, pues aquí estoy, aquí están mis 3 becerros, ahora tú me debes, ¿verdad? Tú tienes que perdonarme, tienes que bendecirme porque yo ya cumplí. No es así. La fe en ese sistema religioso, ¿dónde actuaba? No consistía en querer hacer deudor a Dios, sino consistía en esto: pequé, necesito un sustituto que muera en mi lugar. Y aquí lo traigo con fe, Señor, y creo que me puedes perdonar, porque este animal está siendo sacrificado en mi lugar. Por eso este capítulo nos va a dejar claro esto, ¿no? Que desde los tiempos de Adán, la manera de honrar a Dios siempre es a través de la fe, no de las obras. Nos va a decir cómo las obras siempre son un resultado de la fe, nunca un medio para salvación. Dios nunca toleró ningún sistema basado en obras para llegar a Él. Entonces vamos a ver esto en el primer versículo, específicamente en qué consiste la fe genuina de la cual no debemos retroceder. ¿Cómo se ve esta fe que agrada a Dios? Y este precioso capítulo nos va a enseñar cómo luce la fe, ¿verdad? La cita de Habacuc por eso dice: el justo por la fe vivirá.
y si retrocediere no agradará a mi alma. Y nos va a dejar claro cómo ambos pactos, el antiguo como el nuevo, estaban basados en esta fe. Y que el único camino de regreso a Dios es a través de la fe en Cristo, porque lo que originó la caída del ser humano fue precisamente lo contrario, incredulidad. Creer que Dios, que nunca miente, era mentiroso, desconfiar de Él, darle la espalda, y creer que Satanás, el padre de mentiras, decía la verdad. Por eso nos va a mostrar cómo luce la fe en la vida en una larga lista de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que dice aquí fueron justificados por su fe. Nos deja claro, todos estos hombres y mujeres que va a mencionar no fueron salvos porque eran perfectos, lo último que tenían era perfección, sino que nos va a decir fueron salvos porque creyeron en su Dios, porque confiaron en Él. Y nos va a decir la causa por la cual fueron escogidos como héroes de la fe. Y nos va a enseñar eso a nosotros, cómo nosotros podemos ser declarados justos. Y hoy vamos a ver solo un versículo. Mira, todo esto es para venir a un solo versículo. El primer versículo de este capítulo. Vamos a darle lectura, por favor. Y si quieres leerlo en voz alta, porque a lo mejor lo conoces, es de los versículos más conocidos y sacados fuera de contexto también. Pero dice así, Efesios 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo vamos a ver hoy rápidamente. Entonces ese es mi primer punto. La fe es la certeza de una realidad, no algo incierto y nebuloso. Se habla mucho de la fe, pero bíblicamente, ¿qué es la fe? Y comenzamos con eso, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la definición más básica y conocida. Y tiene dos características, según la palabra de Dios, ¿verdad? Certeza y convicción. Pero la clave está no solo en la certeza y la convicción, sino ¿qué se espera? ¿Qué espera esta certeza? ¿A qué se refiere con lo que no se ve? Ahí está la clave de la fe. Eso es bien importante definirlo, mis hermanos. En especial con todas las corrientes filosóficas de nuestros días, ¿no? Que fallidamente pretenden explicar la existencia humana. Lo primero es definir la fe bíblica. La fe bíblica va mucho más allá de un paso de fe al vacío, de una fe ciega. Eso es lo que nos enseña el mundo, que es la fe. Fe en la fe, ¿no? Fe en un destino creado por mi propia imaginación, por mi propia adrenalina. Sí, yo creo que va a suceder, sí, va a ser así, sí. Pero vamos a darnos cuenta hoy que nosotros no podemos producir fe. Este tipo de fe no la podemos producir nosotros, viene de Dios. Tampoco es fe en la suerte, ¿no? Entonces, creo que me va a ir bien, ¿no? Tampoco es fe en la buena vibra, ay, que las buenas vibras me caigan. Tampoco es fe en fuerzas positivas universales, ¿no? Sí, si yo creo con todo mi corazón que algo va a pasar, va a suceder. Eso no es fe. Vamos a explicar un poquito más qué es la fe. Fe es la palabra griega pistis, que significa persuasión, credibilidad, convicción, confianza, creencia. Es, dice el diccionario Vine, un estado de certeza en relación con el contenido de lo que se debe creer. Creer al punto de tener una confianza total. Fe es un voto de fidelidad, confiabilidad, una condición de total seguridad, una promesa, una firme persuasión o convicción constante basada en el oído, ¿verdad? Es una convicción que produce un pleno reconocimiento de lo que Dios ha revelado o ha dicho. Este reconocimiento lleva a la persona a rendirse a esa realidad y verdad, y esta rendición total lo lleva a que su conducta sea modelada por esa convicción. Eso es lo que vamos a ver, hasta allá llega la fe. Entonces, este mismo verbo pistis se conjuga en diferentes tiempos. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de un creyente, es la palabra pisteuo, ¿verdad? Pistis es fe, pisteuo es un creyente. Por eso a un creyente también se le llama un fiel, ¿no? También cuando se habla de Dios, de su fidelidad, se usa la palabra pistos, ¿verdad? Que se refiere a alguien confiable, fidedigno, digno de confianza, alguien que siempre dice la verdad, como dice Tito, un Dios que no miente, digno de toda nuestra confianza. Entonces, checa lo implícito en la confianza total que requiere la fe. Fe no nada más es tener información y asentar a la información, no. Fe habla de confianza plena. Lo primero que tienes que ver es en qué se basa la fe. En primer lugar, la fe está descansando o se basa en quién es Dios. Vuelvo
repito, no se basa en mi sentimiento, no se basa en cómo me siento yo, sino en quién es Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. En la naturaleza de Dios, en el carácter de Dios, en el poder de Dios, su amor. Por eso lo primero que necesitamos es conocerlo. Necesitamos crecer en nuestra relación con Él. Necesitamos obedecer su voluntad, creerla, recibirla. Y entonces al obedecerla comprobar que es buena, perfecta y agradable. Y decir, oh sí Señor, ya veo que lo que dices es verdad. Ahora, no existe otro lugar donde puedas conocer a Dios que no sea en su palabra. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice de sí misma que es la revelación de Dios para el hombre. Como te decía, no puedes confiar en tus corazonadas o en tu corazón. No puedes confiar en tus emociones. Son inciertas. No puedes confiar en tu corazón porque es perverso y engañoso. Fácilmente, si no abres la palabra de Dios, puedes crear un Dios a tu imagen. Un ídolo hecho a tu imagen. Imaginativo, ¿no? Un Dios que se lleva re bien contigo. No, mi Dios nunca me va a condenar. No, mi Dios es buenísima onda. Nunca me recrimina nada de lo que hago. Siempre está dispuesto a apapacharme, aunque haga maldades, en mis debilidades. Pero al final ese es un Dios falso. Dios no va a aceptar tus términos, ni tampoco, y ese Dios es falso, es Dios. Entonces necesitas una base firme que te diga quién es Dios, quién es el Dios vivo y verdadero. Sí, te muestra la Biblia algo. Dios es tan amoroso, y es verdad, Dios es amor, que envió a su Hijo unigénito a morir por ti. Es paciente y misericordioso que alarga su ira. Yo en estos días había estado pensando cómo Dios no alargó su ira en los peores días de mi vida y detuvo su castigo. Dios es bueno y misericordioso y nos enseña la Biblia eso con claridad, pero también nos enseña algo, que es un Dios justo, que no dará por ninguna manera por inocente al culpable. Nos enseña que Dios es fuego consumidor. La Biblia también nos enseña que es como luz. La abres, la lees y alumbra nuestras tinieblas. Nuestra mentalidad, dice la Biblia, que está confundida por nuestro pecado. Y entonces cuando abres la Biblia, te enseña quién eres. Y la verdad es que es ruda, ¿no? Porque es como un espejo en la mañana, ¿no? Que no tiene misericordia de ti. Te levantas y te ves en el espejo y dices, ay, nanita, ¿qué es esto? ¿No? O como cuando ves la licencia de la fotografía en tu licencia del pasaporte y dices, no puede ser que yo esté tan viejo y maltratado, ¿no? Eso hace la Biblia. Mientras que un Dios hecho a nuestra imagen nos apapacha y nos dice que qué chulo eres, qué bonito eres, cómo te quieres, la Biblia te muestra tu triste realidad y nos dice, eres polvo, vas a morir, no te vas a llevar nada, y la única manera de tener esperanza eterna es viniendo a Dios, el Dios eterno y bueno. Nos enseña, la filosofía de este mundo es la que está al revés, no nosotros. Ella es la que es fanática de una mentira, es engañosa. Nos hace comprar, vender, desgastarnos por cosas temporales como si fueran a ser eternas, cuando nuestras vidas podrían acabar en un momento. Y sabes que no nos vamos a llevar una sola cosa. Nos hace creer que valemos por lo que vestimos, por dónde vivimos, por qué manejamos, cuando Jesucristo mismo dijo en el Sermón del Monte, tengan cuidado, la vida del hombre no consiste en los bienes que poseen, sino en conocer el reino de Dios y su justicia divina. En fin, la manera de crecer en una fe saludable y genuina primeramente es: conoce a Dios, entiende quién es Él en su palabra, aprende a tener una relación constante y creciente con Él en la Escritura, porque está viva y eficaz. El mismo Espíritu Santo puede hablar a tu corazón y a tu vida si le buscas con sinceridad. Vamos a ver algunos cuantos textos acerca del carácter de Dios. Mira, Salmo 33:4 dice, la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama todo lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Le asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Isaías reprende a los de Israel por su idolatría. Les dice Isaías 45, 20 y 21. Dice, reúnanse y vengan, fugitivos de las naciones vecinas. Qué necios son los que llevan consigo sus ídolos de madera y dirigen sus oraciones a dioses que no pueden salvarlos. Consulten entre ustedes, defiendan su causa, reúnanse y resuelvan qué decir. ¿Quién dio a conocer estas cosas desde hace mucho? ¿Cuál de los ídolos alguna vez les dijo que iba a suceder? ¿Acaso no fui yo el Señor? Pues no hay otro Dios aparte de mí,
un Dios justo y salvador. Fuera de mí no hay otro. Dice Isaías 45:22, que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará su lealtad. Del Hijo Jesucristo, dice ahí mismo en Hebreos 1, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Por eso nos dice esto, la fe que dice es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? Lo que Dios ha prometido, lo que un Dios fiel que no miente ha dicho, y lo que ha escrito acerca de mí. Ahí está mi verdadero crecimiento, ahí está el verdadero crecimiento de la fe. Fuera de ahí no vas a encontrar fe. Porque estos judíos querían regresar a ritos y tradiciones, pero los ritos y tradiciones no te ayudan a crecer en fe. Solo los hacían más legalistas y orgullosos. No los llevaba a conocer más a Dios, a alabar su gracia, su regalo de vida eterna, su misericordia. Acuérdate, el camino ya está abierto. Necesitas acercarte a Dios con plena convicción. ¿De dónde vas a sacar esta convicción? Una fe sana, sino alimentándote por el Espíritu Santo, por la palabra. Certeza es otra palabra interesante. Se refiere también a sustancia. Es algo muy diferente, porque muchas veces nuestra fe natural, que voy a hablar un poco de ella, es solamente parte de nuestra imaginación, de nuestro deseo, de lo que queremos. Pero la fe bíblica no. Esta palabra certeza se traduce también como sustancia. O sea, la fe que el Espíritu Santo pone en quienes hemos creído en Cristo nos abre ojos espirituales para ver realidades que no se ven como eso, valga la redundancia, como realidades. O sea que la fe tiene exactamente la misma sustancia de la promesa de Dios, como si fuera algo ya hecho. ¿Por qué? Porque un Dios que no miente, todopoderoso, que no tiene principio ni fin, es el que lo está diciendo. Entonces es algo importante. La fe no es una conjetura, la fe no es una corazonada, es un contenido real, no es apariencia. Entonces la fe bíblica nos da un terreno firme para sostenernos, por la cual, por ejemplo, al principio los que fueron perseguidos fueron comidos por leones, no negaron su fe, y muchos a través de la historia, miles de mártires han dado su vida, mucho más en estos últimos tiempos, porque están basados en esta fe. La fe que viene de Dios no es incierta o nebulosa, es una convicción sólida y posible. Es la esencia de algo futuro que va a suceder. Entonces, es algo que tienes que aprender. Nosotros como cristianos tenemos que aprenderlo. Puedes dudar de mercados bursátiles porque son volátiles, son cambiantes. Puedes dudar de la ciencia. Lo que hace algunos años te decían que era buenísimo para tu cuerpo, ahora te dicen que te mata. Puedes dudar de la palabra de los políticos. Puedes dudar de maestros, puedes dudar de cualquier ser humano porque somos falibles. Sencillamente no podemos sostener nuestras promesas. O sea, yo ahorita podría comprometerme contigo con toda sinceridad y decisión y prometerte algo para mañana, pero si me da una embolia o me muero, ya quedó mi promesa. Por más sincero y decidido que estuviera, no cumplí. De hecho, es importante que checamos eso. Como seres humanos sí ejercemos fe cada día de nuestras vidas, pero nuestra tendencia es a confiar en nuestros sentidos físicos, en lo que podemos ver, en lo que podemos oír, en lo que podemos saborear, ¿verdad? En tus emociones. Pero piensa en algo. Ok, yo confío bien en mi vista. Ok, si usas lentes y se te pierden, no puedes confiar en tu vista. Si tu vista se debilita, ¿no? Lo mismo con tus oídos. ¿Qué dice el dicho? El sordo no oye, ¿pero qué? Pero bien que compone. Te pueden traer la comida más rica y exquisita, pero si acabas de comerte un corazón de piña o tienes flu, no te sabe a nada. Si hoy amaneciste deprimido, vas a ver el mundo gris y piensas que todo se te va a caer alrededor. O sea, nuestros sentidos fácilmente nos mienten. La Biblia nos dice que este mundo es engañoso, que Satanás, el príncipe de mentira, lo ha diseñado, pero nos dice algo: la fe es diferente porque viene de un Dios que no miente. Lo que Dios dice es certeza absoluta. Y muchas veces esa certeza absoluta va en contra de un mundo incrédulo. Y lo que el mundo incrédulo hace es considera irreal e imposible lo que Dios dice. Pero la fe no significa creer en algo improbable, ¿no? Voy a vencer al azar, un azar caprichoso, ¿no? No. Si lo creo, ese punto, ¿no? Yo lo creo y como soy Juan Camanix se va a hacer realidad.
No, pero no es así. La fe cristiana no descansa en nosotros, sino en Dios que no miente. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. En otras palabras, Él es el camino y la verdad y la vida. Y si no está descansando tu fe en esa verdad, estás a merced de un corazón perverso y engañoso. Estás a merced de un mundo inestable. Estás a merced de Satanás, quien vino a robar, matar y destruir, y te urge conocer y caminar con Dios, porque tu eternidad está en juego. Más adelante vamos a estudiar cómo Moisés, por ejemplo, Moisés es un ejemplo de esta fe, lo vas a ver. Moisés era el heredero al trono en su tiempo, el heredero al trono de la nación más poderosa, Egipto. Pero dice ahí que Moisés eligió una mayor riqueza que disfrutar de los deleites temporales. ¿Y sabes cuál era esa? ¿En qué promesa se basó Moisés? En esperar en el Mesías, en las promesas de Dios. ¿Y qué crees que le pasó a Moisés? No, hombre, pues es que Moisés honró a Dios y le fue mejor. No, salió hacia el desierto y estuvo por 40 años ahí, perdiendo todo lo que había aprendido. Y la promesa en la que cumplió, ¿sabes cuánto tiempo pasó para que se cumpliera? 1400 años. O sea, Moisés ya no vivió para verlo, pero tenía una realidad, una certeza en su corazón, que sabía que era real. Y la Biblia da testimonio de eso. Por eso así de firme y valiosa es la palabra de Dios, digna de ser creída. Ahora, vamos a la siguiente parte y el segundo punto. La fe no nada más es una certeza, sino una convicción que lleva a la acción. Checa el punto 2. Es la convicción de lo que no se ve. Mi punto 2 es eso. La fe es una certeza interna que produce una convicción que moldea mi estilo de vida, ¿no? Entonces, lo primero es algo interno, pero esta convicción implica una respuesta externa, decisiones en mi estilo de vida, una conducta modelada por esta certeza, por esta seguridad interna. O sea, el clásico que lleva a una persona a vivir lo que cree, que su vida puedes ver que está abarcando esta rendición a la verdad. Su mente y su espíritu están tan convencidos que vive para eso. ¿Quieres ver un ejemplo que también lo vamos a ver? El ejemplo de la vida de Noé. ¿Cuántos han oído hablar de Noé? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Noé vivía en una cultura donde toda la gente estaba entregada a su pecado, totalmente corrompida, al punto que Dios tuvo que mandar el diluvio. Pero ¿sabes cómo era conocido Noé? Como un fanático, loco, ridículo. 120 años de su vida dedicó todos sus recursos, su tiempo, incluso a sus hijos, ¿verdad? Todo lo dedicó a Dios. Todos estaban pensando en patrimonio, en gastar su vida por los deleites temporales, en tener su mejor vida ahora, pero Noé estaba entrenando a sus hijos en el temor de Dios y en carpintería, y no para que abrieran una empresa, sino para hacer un arca. Y lo más interesante es que era para salvarse de una inundación que nadie creía que viniera. Iba a venir una lluvia que nadie conocía, jamás había llovido en la tierra, porque era otro sistema hidráulico. Noé no tenía idea de eso, por eso es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, perdón. Pero él vivió por una convicción de algo que no había visto. ¿Por qué? Checa, tú lo puedes leer conmigo, los que estuvieron en Génesis conmigo lo vimos. Noé caminó por lo que Dios le habló, por la palabra de Dios. Noé creyó a Dios y a sus palabras. Entonces, su decisión, su vida, la manera en que gastó su vida estaba conformada a la palabra que Dios le había hablado, porque había una certeza interna, había una convicción verdadera que lo llevó a vivir por esa fe. Eso es fe también. Estamos hablando que eso es la fe. Fue tan real, checa eso. No pienses que porque 5,000 o 20,000 o 100,000 personas dieron like, es verdad. No es así. En ese tiempo toda una humanidad dejó de creer en Dios, toda una humanidad le dio la espalda y solo 8 personas se salvaron. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, perdón. Pero ¿en qué estaba basada la fe de Noé? En la palabra de Dios, no en lo que podía experimentar. Imagínate lo difícil que pudo haber sido para él. La gente solo se burlaba de él. Noé, ¿qué le pasa? Está loco. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está construyendo eso? ¿Por qué está gastando todo lo que tiene eso durante 120 años? Porque tenía
la convicción de lo que no se ve. Porque él escuchaba una voz, porque ni siquiera tenía una Biblia como tú y yo tenemos hoy, pero él escuchaba una voz, porque halló gracia delante de Dios. Pero esa fe y esa confianza en Dios fue la que lo salvó. De la misma manera nosotros servimos a un Dios que no vemos. Servimos por promesas que todavía no se han cumplido, pero la fe bíblica, la fe de Dios nos hace ver esta realidad. Por eso alzamos nuestras manos, por eso cerramos nuestros ojos, levantamos nuestra mirada, por eso lo honramos con nuestras vidas. Por eso muchos de nosotros hemos hecho decisiones por esta promesa. Ahora, para ir cerrando, que solo tenemos este versículo y después vamos a ver todo el capítulo, pero alguien podría decir, es que yo no tengo ese tipo de fe. O sea, sí hay cierta fe. Hay una fe natural que todos conocemos. ¿Sabías que todos los días vives por fe? Cuando tú le abres al agua de la llave o cuando tú compras un botecito, le crees a esa escritura que dice que está purificada, pero tú no estuviste ahí, ¿no? Vas a un restaurante y confías en que no te va a hacer daño. Eso es fe. Te metes al freeway y confías en que no te vas a matar. Manejas dinero y cheques que realmente el papel no tiene valor, pero confías en la compañía o el gobierno que lo respalda, ¿no? Tomas medicina de patente o natural confiando en que no te va a matar. Estás ejerciendo fe. Pones tu vida en las manos de un cirujano, firmas un papel y dejas que te duerman por completo y ni sabes ni qué te hacen, si te les caíste de la mesa o algo así, ¿no? No sabes, tú nomás despiertas y dices, ay, ¿por qué me dolerá aquí? Todos los días ejerces fe. Lo que es más, lo que el día de hoy eres, lo que te hace ser quien eres, o lo que has obtenido, sea viviendo en este país, sea estudiando alguna carrera, sea habiéndote casado o no, todo comienza en este acto de fe. Porque por naturaleza, obviamente, sí eres fiel, sí sabes confiar, sí sabes creer y sí eres incondicional. Pero sin Cristo eres incondicional a tu propio corazón. Pero eso es lo peligroso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y podrías decir, bueno, entonces, ¿cómo obtengo este tipo de fe? Como te decía hace ratito, no es de nosotros, Dios nos la da. La primera parte es que te entregues a Cristo. No puedes tener una fe espiritual porque la fe espiritual solo se obtiene con el Espíritu de Dios. Alguien que no ha nacido de nuevo, que no es salvo, no la puede entender porque no tiene vida en su espíritu. No tiene sentidos espirituales. Es como un ciego que no cree en la luz porque nunca ha visto la luz. La fe es un regalo de Dios que se recibe aquel que se rinde a la verdad del Evangelio. No antes. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe solo puede venir de Dios como un regalo, la fe bíblica, y es Dios quien la otorga. Entonces, quisiera hacer alguna aplicación para terminar. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Yo quisiera hacer un llamado a todos nosotros. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿De qué clase de fe hablan tus decisiones diarias? Me gusta mucho cómo lo vamos a ver. Abel dice que a un muerto sus obras todavía hablan de su fe, lo que Abel hizo. ¿De qué tipo de fe habla tu vida? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus certezas? ¿Qué arroja tu estilo de vida? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdate, fe es muchísimo más que tener información. Aunque sea información correcta, implica confianza plena en lo que Dios ha dicho, porque le conoces, porque sabes quién es Él, porque has comprobado con tu propia vida su fidelidad, su bendición al obedecer su verdad. Los seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, confiamos en mentira y desechamos la verdad, pero Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Ahí es terreno seguro. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué nos dice Proverbios? ¿Te acuerdas de Proverbios? Me encanta. Te lo puse en Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Me encanta, versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esa, mis hermanos, es una buena manera. Yo creo que es una buena manera de entrar en este capítulo. Lo maravilloso que es ver la fe que verdaderamente agrada a Dios en una manera práctica. Y yo te pido que estés leyendo todo este capítulo. Le pido a Dios que si no estás siendo diligente con la palabra, comiences a hacerlo hoy. Porque no vas a encontrar ningún otro lugar que te dé una certeza y mucho menos esta convicción. Aquí comienza todo. No son ritos, no son sacrificios, no es religión, es una relación con Dios, la cual tienes en Cristo. En Cristo, acuérdate lo que dice aquí, tienes un completo acceso sin restricciones a Dios. Y eso es lo que Dios está esperando de ti, que lo honres con esta confianza, porque el trabajo ya fue hecho. Acuérdate de algo, mi hermano. La fe no es una forma más para agradar a Dios, es la única manera. Más adelante en este capítulo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso no importa qué pienses, qué digas. Para Dios, sin esta fe, lo que hagas no tiene sentido, no tiene valor para Dios. Dios no lo va a aprobar. Y ese es lo que yo te quiero pedir a todos nosotros. Primero, revisemos nuestra fe. Pensemos qué arroja nuestra fe. Segundo, si no has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, hazlo el día de hoy. No te vayas de este lugar sin asegurarte de que tienes vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por recordarnos lo que es la fe el día de hoy, Señor. Por hacernos entender que es la única manera de agradarte, Señor. ¿Qué es lo que pides de nosotros? Porque todo ya fue hecho. Dios, y yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, si hay alguien que nunca se ha arrepentido de sus pecados y te ha hecho el Señor de sus vidas, yo te pido que el día de hoy pueda reconocer, Señor, su necesidad de un sustituto, su necesidad de un mediador. Dios, y la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios nos dice, Señor, que si creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo es Dios, que murió y resucitó, fue levantado de los muertos, podemos ser salvos. El Señor dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios mío, y al resto de nosotros, Padre, te pedimos que la fe siga, Señor, siga moldeando nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. Señor, ciertamente, así como en los tiempos de Noé, no viene un diluvio, pero viene algo peor, Señor. Y Dios, necesitamos estar al pendiente. Tú vienes, Señor, has dado camino, has dado libre camino a la salvación y al perdón, Señor. Y lo que requieres es fe, Dios. Yo te pido que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos rendir por completo nuestra confianza en ti, Señor. Que dejemos de confiar en nuestro corazón perverso y engañoso, Señor. Que dejemos de confiar en circunstancias irreales. Que dejemos de confiar, Señor, en corazonadas, Padre. Que comencemos a conocerte, Señor. Que podamos entender que tú eres el Dios vivo y verdadero, Señor. Que podamos entender que tú no mientes. Que podamos entender de una vez por todas que este mundo es inestable, que no dice la verdad, pero lo que tú dices es real y se cumple, Señor. Que tú eres el creador del cielo y de la tierra, Señor. Que desde el principio hasta el fin ya lo conoces todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Sigue bendiciendo tu iglesia, Calvary, Dios. Y ayúdanos, Padre mío, a caminar en esta fe, Padre. Y te pido por aquellos que no tengan esta fe porque no han nacido de nuevo. Te pido que tú traigas un nuevo nacimiento, arrepentimiento, perdón de pecados y una decisión de pertenecerte, Señor. Nada en este mundo vale la pena, Señor, como la salvación de nuestras almas, que son eternas. Todo lo demás es temporal, Señor, pero lo que no se ve es eterno. Dios, ayúdanos a comenzar a amar y a buscar y a valorar aquello que es eterno, Señor. Ayúdanos a no estar tan distraídos por cosas que en un instante pueden cambiar las circunstancias, Señor, sino cosas eternas, Señor. Tú en verdad estás ocupado en nuestra salvación más que cualquier otra cosa, Señor. 80 años no es nada, 90 años no es nada comparado con una eternidad. Dios, bendice tu iglesia, bendice nuestras vidas, Padre, y permítenos seguir entendiendo y caminando, Señor, en tu palabra, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer un canto más para despedirnos.
Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor, y tú eres al que no vemos, pero que nos has salvado, Señor, en quien esperamos, Padre. Bendice tu iglesia, Señor. Llévanos con bien y permítenos seguir en este camino, Señor, de conocerte a través de tu palabra, Dios. Bendícenos este día, fortalécenos con tu Espíritu Santo. Te entregamos cada una de las pruebas que esta semana trae, Dios, y creemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu gozo, llénanos de esta esperanza, Padre. Confiamos, creemos que eres fiel y verdadero y que no mientes, Señor. Y bendice esta noche, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.